La psicopatía en Hollywood. Veamos las características de la psicopatía, también llamada trastorno de la personalidad antisocial. Y en primer lugar en esta lista no podría estar otro que Anton Chigurh, del filme No es un país para viejos. Esta actuación impecable de Javier Bardem constituye, hasta hoy en día, la representación en el cine más cercana a la realidad de lo que constituye un psicópata. Anton Chigurh es lo que llamamos en psicología un psicópata de libro. Se puede ver en la estructuración del personaje cada una de las características de la psicopatía, lo cual permite un diagnóstico claro y eficaz. Anton evidencia cero empatía, es incapaz de ponerse en el lugar de los demás y sentir sus emociones. Tal parece que es inmune a cualquier forma de emoción humana. Este psicópata prototípico se deleita de la violencia y el control absoluto que ejerce sobre los demás. Acabar con la vida de sus víctimas no es para nada su objetivo final. Lo que le impulsa es la necesidad insaciable de ver a sus víctimas sufrir y pedirle clemencia. Y es capaz de todo por lograr sus objetivos, sin mostrar una gota de compasión ni de arrepentimiento. Viola constantemente los derechos de los otros, movido por lo que sería su propio código moral, rompiendo de esta forma con todas las normas sociales y conductas legales existentes. Tras su personalidad aparentemente tranquila, se esconde su verdadera naturaleza fría y calculadora, una que nos hace temblar y temer por nuestras vidas desde nuestros asientos de espectadores, aún sabiendo que es toda una actuación. Un filme que merece aplausos sin fin y el cual no deberíamos dejar de ver. Netflix nos regala lo que vendría siendo nuestro segundo personaje de hoy, con una serie que a mí en lo particular me encantó, Cazador de Mentes, Mindhunter. Dos agentes del FBI desarrollan perfiles psicológicos entrevistando a criminales de la época encarcelados, con el fin de prevenir crímenes futuros. Entre ellos destaca como uno de los personajes más recurrentes Ed Kemper. Evidencia un alto coeficiente intelectual y un comportamiento excesivamente obstinado y engreído. Una de las características de este trastorno de la personalidad y que se evidencia en Ed es que desprende un encanto superficial, con una capacidad verbal voluble y artificiosa. Precisamente, Ed emplea términos técnicos y una jerga que le permiten impresionar a los de su alrededor, demostrando de esta forma su superioridad sobre los demás. Según el clasificatorio de enfermedades mentales, los psicópatas muestran inicios de conductas disociales antes de los 15 años de edad, etapa precisamente en la que Ed Kemper tiene sus primeras víctimas, en las cuales están incluidas miembros de su familia. I was honest with myself for the first time. I came out of my mother. She wanted to destroy me with words, literally, so I shut her up for good. El engaño y la manipulación constituye un patrón repetitivo y persistente de su comportamiento. Incluso uno de los personajes de mayor inteligencia de toda la serie, el agente del FBI, Holden Ford, es víctima reiteradamente de sus juegos de manipulación. Kemper desprecia los deseos, derechos y sentimientos de los demás. Principalmente enfoca toda su ira en el sexo femenino y todo lo que representa. Les miente, manipula y agrede física y verbalmente, sin sentir culpa alguna por sus actos, ya que cree que ellas merecen su destino, el destino que él les ha dado. Y si un personaje sabido atrapar al público desde sus inicios ha sido Joel Goldberg en la serie de Netflix You, un personaje que ha sido romantizado desde sus inicios. Y si bien muchas de sus características han sido un poco exageradas y por supuesto ficticias, ya que es una serie, encontramos otras propias y más reales y cercanas a la definición de psicopatía, tales como la tendencia a mentir y manipular a los demás, minimiza constantemente las consecuencias de sus actos, tiende a racionalizar el hecho de que hirió, maltrató y robó a los demás, incluso a aquellos a los que supuestamente amaba. Evidencia un comportamiento impulsivo e irritable, que hace que tenga poco control sobre su conducta. Esto lo lleva a que sea capaz de hacerle daño incluso a la madre de su hijo. Al igual que Ed Kemper, tiene los inicios de sus conductas disociales en su infancia, y como todo psicópata, es capaz de todo por alcanzar sus objetivos. Acaba con la vida, sin pensarlo dos veces, de todos aquellos que se interponen en su camino. Bueno, a veces lo piensa demasiado, pero al final termina haciéndolo. Vemos en Joe un patrón de violación del derecho a los demás, que lo lleva al acoso y al hostigamiento de los otros, a la destrucción de la propiedad, al fraude, a la agresión, al hurto, no ajustándose así a las normas sociales y legales. Muestra una actitud narcisista donde se cree superior a los demás, cuestiona constantemente en voz off las conductas de los otros, los subvalora, los manipula y engaña, manifestándose desde repetidas mentiras hasta la utilización de identidades falsas para alcanzar así su beneficio y placer personal. Aclaro, si bien el narcisismo está presente
presente como característica en muchos de los psicópatas, esto no quiere decir que la persona narcisista sea un psicópata, ya que ambos son trastornos de la personalidad diferentes. La psicopatía es lo que vendría siendo el trastorno de la personalidad antisocial que puede presentar rasgos narcisistas, mientras que por otro lado existe el trastorno de la personalidad narcisista, que no cumple con todas estas características de la psicopatía, como por ejemplo el incumplimiento de normas y conductas legales y sociales. You actually believe that all of this is somehow justified? It is. I didn't stalk you. I didn't hit you. I didn't kill people. I didn't do any of this. There's not a line in the world that I wouldn't cross for you. Y si bien hasta ahora hemos visto que todos los psicópatas son asesinos, esto no quiere decir que sea una característica obligatoria de la psicopatía. Es por eso que hoy traemos a Gordon Gekko, interpretado por Michael Douglas en la película de Wall Street, y que lo hizo merecedor de un Oscar a mejor actor principal. Con este personaje hacemos mención a un término acuñado en la psicología como psicópata exitoso, para definir a aquellos individuos integrados en la comunidad que establecen ciertas relaciones interpersonales, pero que son capaces de todo por alcanzar sus objetivos. Es por ello que es difícil a veces encontrarlos en la cárcel, sino más bien sentados en sus despachos y oficinas liderando una gran empresa. Es un individuo astuto, ambicioso, manipulador, con pocos escrúpulos, dispuesto a todo por alcanzar su fin, sin importar los sentimientos ajenos. Demuestra en todo momento narcisista, cruel e insensible, incapaz de establecer adecuadas relaciones empáticas. Su objetivo principal es llegar a la cima, y para ello va a romper todas las normas sociales y las leyes existentes. Va a pisotear a todos en su camino y no va a sentir culpa alguna ni remordimiento por sus acciones. Es sin duda uno de los personajes de ficción más interesantes y manipuladores conocidos, que demuestran que no todos los psicópatas son asesinos. Algunos son psicópatas de cuello blanco. Puede que para muchos sea un genio e incluso empaticen con él por su habilidad y astucia en el mundo empresarial. Sin embargo, algunas de sus características, como llegar a la cima a costa de todo, haciendo daño a los demás y no sentir arrepentimiento o culpa por ello, le otorgan un número en esta lista entre psicópatas. How much is enough, Gordon? Y por último llegamos a un tema poco tratado tanto en el cine como en la vida real, y es la escasez de mujeres psicópatas. Esto puede estar dado por múltiples factores, desde prejuicio, poca investigación en esta área, o por la existencia en verdad de factores genéticos que predisponen al sexo masculino de padecer más este trastorno de la personalidad antisocial que por ejemplo en el sexo femenino. Lo que sí sabemos es que existe un estereotipo en el mundo del cine sobre la psicópata mujer, la que generalmente se representa como una mujer inteligente y sexy, cuya arma es precisamente su sensualidad. Encontramos así entonces a Katherine Tramer de Instinto Básico, una película que muchos recordarán solo por esta escena. Katherine tiene dotes de manipulación. Es capaz de engañar a todos a su alrededor para su placer individual. Esto le permite, por supuesto, salirse con la suya al final de película. Spoiler, y no mostrar remordimiento alguno por sus acciones. Un personaje, sin dudas, que es recordado más por su sensualidad que por sus características de psicopatía, lo que nos hace ver la necesidad de explotar más este tema de psicópatas mujeres, pero esta vez no ajustándonos solo al estereotipo de mujer sensual, sino también definiéndola a partir de las características reales de psicopatía. Si te ha gustado el vídeo, te invito una vez más a que le des like y te suscribas a mi canal para acceder a más contenido sobre el fascinante mundo del cerebro humano y así entender un poco más el porqué detrás de nuestras conductas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.